voy a pedir favor a mi esposa que venga un momentico acá y nos dirijan una oración para comenzar con el estudio de la palabra. Y esta es la tercera parte que vamos a mencionar a partir de hoy. Y hoy vamos en la tercera parte de la importancia de conocer su nombre. Bueno, mientras ella pasa, quiero recordarle algo. Hace 8 días la hermana Susana me hizo una pregunta afuera. Me dijo, ¿usted ha leído los libros de Elena White? ¿Cierto? Ella es la fundadora de la iglesia adventista, que por sí es una iglesia que son muy estudiosos de las Sagradas Escrituras, pero más estudiosos de lo que ella dejó en sus libros. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí viene el meollo del asunto. Entonces, quiero decirle, ya que la tengo aquí presente, que dice, solamente el equipo ministerial sabe, pero lo voy a hacer público. Yo no leo, o si leí los libros de Elena White fue así. Tengo 55 años y en el seminario estuve como desde los 18 años, más o menos. O sea, estoy hablando de como en los años 90, hace mucho tiempo. Entonces no recuerdo mucho, pero llevo muchos años, alrededor de unos 15, 16 o 17 años, que yo no leo libros de nadie. Tomé la decisión de no leer libros, tomé la decisión de no escuchar predicaciones de nadie, y lo único que yo hago, y he hecho, desde hace más o menos 17 años, cuando sentí en mi corazón que me fue abierto el entendimiento, es sumergirme en la palabra de Dios. Entonces, lo que yo enseño, ¿sí? No se lo he escuchado a nadie más. Prefiero meterme en la palabra y de la misma palabra. Por eso muchas personas, inclusive a mi esposa, le han dicho, wow, yo quisiera conocer la oficina del pastor. Así le han dicho, ¿no? Y eso debe tener una biblioteca impresionante por todo lo que enseña y el conocimiento que enseña. Y yo lo único que les puedo decir es que todo lo he aprendido acá. Lo que yo enseño, lo que yo predico está aquí. Por eso es que yo la saco siempre y muestro. Y no leo libros de otras personas. ¿Por qué? Porque los libros no son malos. Quiero aclarar, los libros no son malos. Lo que pasa es que tienen el pensamiento del escritor de lo que interpretaron de la palabra. Entonces, no puedo permitir que alguien me influencie con su pensamiento. Y me he formado ya por 17 años, aunque tengo ya casi 40 años de ministerio. 40 años de ministerio, estábamos sacando la cuenta por una pregunta que me hicieron en la radio desde Argentina. No puedo permitir que nada más que Cristo y su palabra me influencien. Si la palabra de Él es la que me marca a mí la influencia y el conocimiento, no puedo permitirme la opinión de alguien famoso o fundador de una iglesia o de una denominación o un ministerio, porque es la opinión personal. Y algo que he aprendido es que la palabra de Dios no permite opiniones personales. El verdadero Dios no nos mandó a opinar sobre Él ni su palabra, nos mandó a escudriñar, a aprender, oírlo y obedecer para ponerlo en práctica. Vengan, vamos a orar para pedirle al Señor su guía, y empezamos con la tercera parte de la importancia de conocer su nombre. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración, y en ello también pedimos, ¿verdad?, por la mamá de la manejadora de aquí, que se llama Frances Mashurin. ¿Es una petición de oración? Es una petición de oración porque la abuelita era la abuelita, no la mamá. La abuelita está en el hospital y la metieron al ICU, y dice que está inconsciente, que no sabe qué está pasando, se hace inconsciente completamente. En coma. Entonces hay que orar por ella, ¿verdad?, para que el Señor haga la obra, y sabemos que Dios está haciendo la obra en las personas, ¿verdad?, que están aquí en los alrededores. Te damos gracias, Padre Divino, porque una vez más, Señor, nos has traído hasta este lugar, Señor. Buscar de tu rostro y de tu presencia, Señor, sabiendo que eres tú el único, Señor, que tienes el control de todos y cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que pongas tu santo y tu bendito nombre, Señor, sobre esta mujer, Señor, que está en el ICU, Frances, Padre. Bendícela, Señor, ahí donde se encuentra, Señor. Dale su sanidad, Padre. Padre, mande esos ángeles protectores, Padre, para que haga la obra en ella, Señor, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, y que puedan mirar tu mano poderosa, Señor, en ella. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, de los que aún todavía no llegan, Señor. Te pedimos por ellos, Señor.
sobre ellos. Y te pedimos, Señor, que unja, Señor, la boca de mi esposo, que es el que va a llevar la palabra en esta tarde, como siempre lo has hecho, y que seas tú hablando por medio de él. Y te damos gracias, Señor. Abre la mente, el corazón, lo más interno de nuestras vidas, Padre, para poder recibir tu palabra, Señor, y poder comprenderla, captarla, Señor, y retenerla más que nada, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre. Te damos la honra y la gloria, y en el nombre poderoso de Yahushua. Pues dicen que Yahusha es el nombre en hebreo antiguo. Voy a moverse un poquitito para que puedan ver desde allá. ¿Listo? Entonces, creo que nos quedamos en el libro de Juan, capítulo 17, ¿cierto? Vamos a otra vez abrir Juan, capítulo 17, y creo que nos quedamos en el verso 8, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí el título, que es la importancia de conocer su nombre. San Juan 8, ¿qué? San Juan 17. Ah, 10. San Juan, entonces vamos a seguir el verso de Juan, capítulo 17, verso 8. Ahí nos quedamos. ¿Listo? Vamos a seguir analizando el capítulo porque es muy importante, ¿sí?, entrar en estos estudios y conocer su nombre. Por eso hablamos de su nombre, o hablamos del nombre en el hebreo actual, el hebreo antiguo y la paleografía, y tenemos que ver también el nombre. ¿Por qué? Porque en las Biblias aparece el nombre Jehová, ¿cierto? Y algunos me han preguntado, pastor, pero si es que ahí está escrito Jehová y tiene que ser Jehová porque la Biblia lo dice. Pero en la Biblia, quiero recordarles que la Torá, que es la Biblia original, ¿cierto? En el paleo es con U, Torá. Vamos a hablarlo en español. Torá es la Biblia original. Es la Biblia original, en la Torá. De la Torá tradujeron el Antiguo Testamento. Y les recuerdo que en el año 300 comenzaron a escribir el Nuevo Testamento. Este es 300 después de Cristo. Y terminaron aproximadamente en el 381 o 82 después de Cristo. Eso indica que ni Pablo, el apóstol, y ningún apóstol conoció el Nuevo Testamento, ni autorizó el Nuevo Testamento, ni ordenó escribir el Nuevo Testamento. En perfecto cumplimiento profético, usted lo encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, donde dice, y acuérdense que el arcángel Gabriel, no cualquier ángel, y no pueden decir que fue un angelito que vino y le habló, sino fue el arcángel, directamente a hablar con él. Tienen que leerse en el libro de Daniel, es muy cortico, son 12 capítulos nomás, pero dice que el arcángel vino directamente a hablar con él. Entonces no fue un sueño, no fue una revelación así de esas que dicen hoy en día que vino un espíritu y me habló, que es que el Padre me habló y me dijo. No, directamente vinieron y le enseñaron, ¿ya? Y le dijo que la cuarta bestia, usted mira la figura de Nabucodonosor, el sueñito de Nabucodonosor, la cuarta bestia, que Roma cambiaría los tiempos, ¿cierto? Y los cambió. Por eso es que hoy tenemos el calendario gregoriano en todo lo que son los días, los nombres de los días, los meses, los años, ¿sí? Estamos manejando el calendario gregoriano, que es el calendario del que instauró el Papa San Gregorio. Ya, búsquelo ahí en Google, investigue la fecha y verá que usted se va a sorprender que fue por los años 1700, o sea, hace como 300 y algo de años. Entonces antes se manejaba otro calendario. Entonces, se cumplió la profecía del 1725. Dice, y cambiarían la ley. Y le recuerdo que la palabra ley es una traducción errónea, porque lo que traduce es, la palabra ley es Torá. Y Torá, espera que esto ya me está estorbando aquí. Y Torá lo que traduce es la palabra o
palabras de Yahuwah en el hebreo antiguo o en el hebreo moderno serían las palabras de Yahweh. ¿Ya? Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió en el 725? Se cumplió. Amén. Por favor, busquen en su Amén. Biblia, libro Aquí de está. Daniel, capítulo 7, Amén. 25. Dice, y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ojo con esto. Y porque serán estamos entregados en comenzando. su mano hasta Entonces, tiempos y tiempos. ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cambió los tiempos y cambió la ley. Ley es palabra de Dios, o la palabra de Yahweh, o ya la palabra de Yahuwah. Entonces, por eso viene alguien, y lo más tremendo es que yo sé que hay denominaciones y hay muchas personas que vienen de denominaciones, ¿cierto? Porque es lo normal, que les han enseñado que lo que se llama Antiguo Testamento fue abolido. Amén. Eso lo han enseñado por años, o por años no, desde hace más o menos 200 y pico de años han enseñado que el Antiguo Testamento o la ley fue abolida. Y viene la pregunta, ¿quién la abolió? Estaba profetizado que Roma. Si Cristo no la abolió. ¿Quién cambió el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento? ¿El hombre? Roma. Y Cristo no lo cambió. Qué curioso, ¿no? ¿A usted no le parece curioso de pronto analizar la historia y encontrar que Cristo nunca escribió nada? Analicémoslo. Mirémoslo en el Nuevo Testamento. Cristo no escribió nada. No hay una sola carta escrita por Cristo. Sí, es cierto. No hay nada escrito por Cristo. Y todo lo que nosotros tenemos escrito es porque alguien nos lo contó. Exacto. Entonces ¿cómo se llaman? Ay, acabas de decir ahorita. Del 300 al 381 DC, ningún apóstol estuvo presente. No estaban vivos. No estaban ni vivos. No estaban Entonces, vivos. Ni Pablo estuvo esos vivo. apóstoles que están en el Nuevo Testamento son cartas nomás. No, son historias. O historias. Son ¿Historias de historias. hombres o qué? Sí, que nos contaron. Son historias que nos contaron. ¿Sí? Son historias que nos contaron. Por eso algo que me encantó y fue que me preguntaron, porque estaba hablando con los pastores, bueno, yo borré, no les pregunté, qué pena. Me preguntaron entonces, ¿de dónde salió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento salió, si usted estudia la historia, no bíblica, sino la historia, la conformación del Nuevo Testamento, resulta que apareció el famoso Papa. Hay un Papa involucrado que se llama Dámaso I. Y aparece un hombre, un obispo que se llamaba San Jerónimo. Y el Papa Dámaso I, por orden de Constantino, por orden del emperador romano Constantino, Constantino y se pusieron de acuerdo para hacer un libro que contara las historias de Cristo y de los apóstoles. Y encargaron a San Jerónimo. Váyanse a los libros de historia. Constantino Es más, era también papa. Constantino era el emperador romano. Era el emperador romano. Y ya los obispos habían nombrado al famoso Papa Dámaso I. ¿Ya? Y estos encargaron a San Jerónimo, que era un obispo. Era uno de los 300 obispos que se dice traicionaron al apóstol Pablo. ¿Ya? Porque sacaron sus doctrinas, ¿sí?, basadas diciendo que Pablo los había nombrado. Y resulta que si usted mira la Biblia, Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, dice que hay 5 ministerios, dentro de los cuales no está el obispado. Y en el libro de Hechos, capítulo 20, verso
exactamente, libro de Hechos, para que lo anoten ahí, lo busquen, confirmen que es verdad. Hechos capítulo 20, verso 28, libro de Hechos, capítulo 20, verso 28, le atribuyeron a Pablo, escuche lo que estoy diciendo, dice, le atribuyeron, porque no hay certeza que Pablo lo haya hecho, ¿sí? Que el Espíritu Santo nombró el sexto ministerio, lo cual no es correcto. Y no es cierto porque la máxima autoridad es Cristo. Le atribuyeron a Pablo que El sexto ministerio, que es el obispado. De ahí en adelante, usted va a encontrar en algunas porciones muy corticas del Nuevo Testamento la palabra obispado y va a encontrar la carta de Tito, que fue escrita entre estas fechas, año 300 al 380, perdón, 320 al 381. ¿Quiénes escribieron la carta a Tito? Se la atribuyeron al apóstol Pablo y la historia de la formación del canon bíblico dice que se la atribuyeron, no que Pablo la haya escrito. Lo mismo la mayoría de sus cartas, dicen que se le atribuyen al apóstol Pablo, pero no hay certeza que las haya escrito. Entonces, aparece el sexto ministerio y se entiende que la carta de Tito y el sexto ministerio lo metieron en la Biblia después del concilio de Nicea, cuando autorizaron la primer Biblia, ¿sí? Y por eso nuestras generaciones estamos leyendo cosas que autorizaron los obispos, mas no los apóstoles. Donde aparecen los famosos requisitos. Requisitos para ser obispo. Y obispo traduce supervisor. O sea, era una persona que habían dejado, para que usted lo sepa, parece ser que Pablo dejó personas en cada viaje misionero que hizo, en cada, llamémoslo, congregación, ¿cierto? Para que la doctrina no se dañara ni la distorsionaran. Eran simplemente supervisores, ¿sí? Y de ellos tomaron el poder después de la muerte de Pablo, y ahí fue donde se presentó un problema gravísimo porque expulsaron a todos los judíos, judeocristianos de la congregación. Se organizaron y crearon la famosísima institución llamada Iglesia. Y luego crearon al papado y luego a San Jerónimo. ¿Listo? Entonces, ¿puedo borrar? sí. La historia dice, la historia de la iglesia, esto lo encuentran en los libros de la historia de la iglesia. Y lo más tremendo es que la iglesia católica habla de todo esto, que es la que tiene toda la historia. Dice que San Jerónimo nombró ayudantes. Nombró unos ayudantes para que le ayudaran. Y pregonaron por todo el imperio romano un edicto, que era una orden que llevaba el sello de Constantino, lo cual era de obligatorio, donde se dijo, si alguien tiene algún escrito o algo de los apóstoles o del Mesías, tráiganlo. Y mucha gente trajo cosas que supuestamente tenían de los apóstoles. Y los ayudantes fueron los que decidieron y conformaron el Nuevo Testamento, el cual ha sido modificado en cada concilio a partir del concilio de Trento. En cada generación le han modificado, le han impostado, le han metido o le han suprimido. Y cada generación, por ejemplo, si nosotros nos encontráramos a personas de hace 700 años, nos van a decir que nuestra Biblia está errada, que ellos tienen la verdad. Y a medida que han pasado los años, hoy se llama Vaticano, antes no se llamaba Vaticano, la Iglesia modificó las Sagradas Escrituras. Por eso hay que tener cuidado cuando se lee y se debe tener cuidado que se predica. Entonces, muchos ministerios, como me preguntaba hace 8 días, se basaron en la Biblia de su época, lo que les quisieron enseñar en su época. Entonces, ellos vivieron un evangelio distinto al de nosotros. Por eso, si a mí me preguntan si alguna denominación es falsa o dice la verdad, lo único que hemos podido comprobar, inclusive lo hablamos con la hermana Mari Lerma allá en El Paso, un día en una entrevista,
y es que todas las denominaciones tienen algo de verdad, pero mucha levadura, porque fueron fundadas por un hombre y el hombre ha marcado su sistema de pensamiento y por eso la denominación piensa como pensaba su fundador, o de acuerdo a los libros de su fundador. Entonces, cuando yo estudié las denominaciones y me di cuenta de todo eso y estudié la historia de la iglesia, que estoy hablando de años, porque hay líderes que también piensan que eso solo es correr y meterse en el Google y ya. No, estamos hablando de 40 años de estudio y aún sigo estudiando más la palabra de Dios. ¿Sí? No va a pasar como me pasó un día con un hermanito en el Perú. Estaba hablando yo sobre el Espíritu Santo y llegó un día después de la iglesia con unas hojas así que había impreso de Google. Se había sacado un estudio de varios pastores y llegó y me dijo: pastor, mire, yo ya soy sabio. Así me dijo: pastor, tengo una sabiduría tremenda. Y yo lo volteé a mirar y le dije: ¿por qué me está hablando así? No, es que ya tengo un conocimiento tremendo del Espíritu Santo. Le dije: ¿de dónde sacó el estudio del Espíritu Santo? Me dijo: mire todas las hojas que he impreso de Google, Yo no le sé que de tenía diferentes mucho. pastores. Entonces yo saqué mi Biblia y le dije: mire mi Biblia, como la tengo. Está desde 1992 y yo todavía no me siento sabio. Aún estoy estudiando y cada día encuentro más y más verdades. Pero entonces, lo importante es adquirir la identidad de Cristo. Si usted no adquiere la identidad de Cristo y usted no conoce la palabra, usted va a seguir la identidad de un grupo religioso, de una denominación o de un líder o el famoso pastor del momento, el famoso. ¿Sí? Es tremendo. Es como nos pasó en Argentina, ¿no? Que un chico llegó y me dijo, porque les pedí que cerraran sus ojos porque íbamos a orar antes de la campaña. Dijo: pastor, tiene que respetar nuestra cultura. Le dije: ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Es que nosotros no cerramos los ojos para orar, ¿cierto? Y resulta que es que se basan en una enseñanza del pastor Dante Gebel, famosísimo argentino, donde dijo, él contó y está por el TikTok, donde él dice que otro pastor no cerró los ojos y dijo: ¿para qué cerrar los ojos? Orá con los ojos abiertos, y él siempre orando con los ojos cerrados. Entonces hay dos clases de orar, formas de orar. Con los ojos abiertos, el otro pastor describía todo lo que estaba viendo y le daba gracias a Dios por todo en su oración, porque está describiendo lo que está viendo. Pero el que está con los ojos cerrados ora porque quiere estar concentrado en la presencia del Señor. Entonces, la iglesia, como se llama hoy en día, tiene que volver a la palabra de Dios y no al pensamiento del líder del momento. Entonces esa es la diferencia. ¿Listo? Vamos al libro de Juan, ahora sí, Juan capítulo 8, ¿alguien me lo repites por favor en inglés, Dioguito? Capítulo de Juan, 17. capítulo 17, verso 8. Capítulo 17, verso 8. ¿Listo? For I have given to them the words which you have given me, and they have received them, and have known surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. Listo. Vamos en español, alguien que me colabore ahí en español. ¿El 7? El 8, verso 8 del capítulo 17. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Escuche esto, vamos a analizarlo. Dice: las palabras que tú me diste les he dado. ¿Listo? Entonces, viene la pregunta: ¿Cristo habló algo nuevo? No. O sea, el mensaje de Cristo, y vamos a mirarlo, vamos a comprobarlo con otra cita bíblica, es el mensaje que mandó el Padre Celestial en la antigüedad. Solamente Cristo vino a recordar la palabra del Eterno. Él vino a hablarles Torah, porque es lo que el pueblo conocía. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando esté leyendo las Escrituras. Porque si el Nuevo Testamento no existía, si el Nuevo Testamento no existía, porque fue 381 años después que fue creado, ¿qué es lo que hablaba Cristo? Entonces, ¿Qué predicaba Cristo? Antiguo Testamento. el Exacto. antiguo sí. Entonces, conformaron el nuevo aún así con las palabras como dicen que en rojo, que fue Cristo el que lo dijo. ¿Sí? No, eso es una versión bíblica donde quien hizo esa Biblia y le puso en rojo, que era lo que Cristo había hablado, quiso resaltar que era Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si usted en la Biblia encuentra algo
donde Cristo contradice al Padre Celestial, y estoy hablando de Biblia Reina Valera para acá. Si Cristo, en lo que usted ve en rojo, contradice al Padre Celestial, no fue Cristo, sino alguien impostó, y se cree que fue la religión romana la que impostó eso para su doctrina y justificar su doctrina para estos tiempos. Por eso hay que conocer la Tanaj. La Tanaj es el Antiguo Testamento, que era de donde predicaba Cristo. ¿Sí? Entonces, Antiguo Testamento, ¿cierto?, es donde se encuentran las órdenes del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted encuentra todo lo que el Eterno escribió. Escuche esto. ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios entonces? Es lo que Dios mismo escribió con su puño y letra y se lo entregó a los hombres. O sea, tiene que ver con Moisés. Con esos mandamientos que le dieron. Los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Solamente que los errores de traducción desde la Septuaginta, año 200 antes de Cristo, cuando decidieron pasarla al griego, comenzó todo el descalabro de todo. Por eso es necesario ir conociendo el hebreo, para poder conocer la historia. Si usted no conoce el idioma original de Cristo, y si usted no conoce la historia y las modificaciones, muchos están parados en falsas traducciones. Es que con toda razón el rabino con el que hablábamos la otra vez, o que hablabas tú, decía que era necesario entender, o más bien dicho, aprender el hebreo. Exacto. Porque mirando, aún así cuando fuimos a Argentina, hay muchas palabras que parecen ser igual, pero no son. Tienen otro significado. Entonces, imagínense nada más. Entonces, la traducción de... Todo comenzó en el año 200 antes de Cristo con la famosa Septuaginta. Escuche esto. En los seminarios bíblicos nos enseñan a nosotros que la Septuaginta fue traducido por 70 rabinos. Y no fue así. La historia real muestra que los 70 no eran rabinos, sino eran roes. Hay una diferencia y usted tiene que aprender en este tiempo la diferencia entre rabino y roe. Porque por el mundo entero hay muchos roes hoy en día enseñando la palabra en su pensamiento. Y quienes tradujeron la palabra, la Torá, aquí lo voy a escribir, quienes trajeron la Torá del hebreo, escuche esto, del hebreo antiguo, no el hebreo no actual, ¿sí? Entonces tiene que ver con la paleografía, ¿cierto? No eran rabinos, realmente. Nos vendieron la idea que eran rabinos, pero hemos encontrado evidencias que eran roes. ¿Por qué? No eran ni judíos, eran hijos de judíos o hijos de israelitas que nacieron allá en Grecia, pero tienen ascendencia hebrea y querían la palabra en su idioma y comenzaron a traducirla, y ahí es donde comenzó todo el problema. Porque el hebreo traduce algo muy distinto o significa algo muy distinto a nuestro idioma. Lo mismo que pasa aquí, o que nos hemos dado cuenta, en Argentina nos dimos cuenta. Están los argentinos, habíamos colombianos y habíamos mexicanos. Y una sola palabra en México significaba una cosa, en Argentina otra y en Colombia otra. ¿Ya? Y era la misma palabra. Entonces, se imagina el idioma original de las Sagradas Escrituras cambiado y modificado. Pues nos ha llevado a rituales y a hacer cosas que no son correctas. Y no estamos parados en el verdadero evangelio. No estamos parados en eso. Miren aquí vamos con esto. Verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado. Entonces, si el Nuevo Testamento no existía, ¿puedo borrar? Sí. Si el Nuevo Testamento no existía, tenemos que preguntarnos qué era lo que estaba enseñando el Señor. Entonces, ¿qué enseñaba? Cristo enseñaba Torá.
Torah no es ley. Es un error de traducción. Torah son las palabras del Eterno, del gran yo soy, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Entonces, miren lo que dice acá. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Por qué los discípulos conocieron? Miren, dice conocieron. ¿Por qué lo aceptaron? ¿Por qué lo aceptaron? Todo eso nos toca analizar. No solamente leer por leer y empezar a repetir lo que nosotros queramos. ¿Por qué lo conocieron y lo aceptaron? Porque Él les habló Torah y el pueblo de Israel o Israel, no lo tengo bien escrito porque más o menos se pronuncia así. Sí, fue enseñado en la Torah, pero la Torah ya había sido modificada y Cristo vino y les aclaró, les habló la verdad. Por eso ellos reconocieron que Él era el Mesías, porque les hablaba del Padre Celestial lo correcto. Mientras que las denominaciones de su momento, que eran los fariseos, los escribas, los celotes, ¿cierto?, les hablaban modificado, como pasa hoy en día con muchos pastores, que modificaron la palabra para sacar provecho personal, usufructo. Y eso se llama cohecho y está prohibido por el Eterno. Eso es tremendo. Entonces, hay que analizar esto. ¿Qué es lo que enseñaba Cristo? Porque algunos dicen, no, es que como era el Hijo de Dios, Él vino del cielo y Él hablaba porque era el Hijo de Dios. O los que dicen que Él es Dios. Él vino y nos enseñó porque era Dios. Y resulta que la Escritura marca que Él enseñó fue lo que su Padre enseñó. Miren lo que dice ahí. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y vuelve y ratifica la palabra, ¿cierto? Que Cristo fue enviado. O sea, Él vino en una misión. Está muy bien escrito que Él no vino. Lo enviaron. ¿Ve la diferencia? ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo que es la concordancia de esto. ¿Listo? Devuelvan unas hojitas a San Juan 14. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, y vamos a mirar solamente el verso 23 y 24. ¿Listo? Unas hojitas para atrás. Juan 14, verso 23 Unas hojitas para y atrás. 24. 14. ¿Listo? Devuelvan dos hojitas hacia atrás. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Sí. Ese Juan, ese es el apóstol Juan. ¿Listo? Verso 23, ¿qué dice? Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. We will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Perfecto, ahí está en inglés para los que están escuchando en inglés. Vamos en español, 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará. Un segundo, hermano. El 23, hermano. Deme un segundito. El 23, respondió Jesús. Verso 23. Capítulo 14, verso 23. Oh, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Bueno, pare un segundito. Vamos a analizar esto. Sí. ¿Sí? Porque no podemos seguir en prédicas donde se habla y todo el mundo amén, amén, sin entrar en el entendimiento. ¿Quién está hablando? Cristo, ¿cierto? Amén. Cristo habla. Y dice algo muy certero. Dice, el que me ama. El que me ama. ¿Qué dice? Mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Ojo con esto. Mi palabra guardará. Amén. Entonces, ahí tenemos que entrar a analizarnos nosotros mismos. ¿Amamos a Cristo de verdad o no lo amamos? Vamos a mirar qué dice la palabra. ¿Listo? Siga, hermana. Y mi Padre lo amará.
Entonces, Amén, amén. el que ama a Cristo debe guardar la palabra, ¿cierto? Amén, Entonces, amén. ¿cuál palabra? La de Cristo, ¿cierto? ¿Si es así o no es así? ¿O me equivoco? Amén. Ahí dice muy claro, el que me ama, y está hablando Cristo, dice, mi palabra guardará. Amén. No está diciendo la palabra del Padre Celestial. No está diciendo las palabras de otros, sino su palabra. Y cuando habla de su palabra, habla de su enseñanza. Y guardar viene de la palabra obedecer. ¿Listo? Amén. Y dice la segunda parte, y mi Padre le amará. Está mencionando a su Padre. Entonces, hablamos que el amor de Dios hacia nosotros viene por guardar, obedecer la palabra de Cristo. ¿Es así o no es así? Sí. ¿Listo? Ahora el verso 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Paren un segundito. Miren lo que dice. Y el que no me ama, no guarda, que no obedece sus palabras. O sea, el que no lo ama, no le obedece. ¿Ven la diferencia entre hablar de Él, cantarle a Él, adorarlo y obedecerle? Amén. Ahí viene el meollo del asunto entre las denominaciones y entre el cristianismo. Muchos le hablan, pero no le obedecen. Y miren lo que sigue diciendo, por favor. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oh my goodness, ahí viene algo fuerte. Entonces la palabra de Cristo no es de Cristo, sino del Padre Celestial que lo envió. Entonces, ¿qué sucede con las denominaciones o los cristianos que están diciendo que el Antiguo Testamento fue abolido? Que es donde está la palabra del Padre Celestial. Porque Cristo no aparece en escena en el Antiguo Testamento. De Cristo se había profetizado que vendría, pero no figura en el Antiguo Testamento. No figuran ni con las famosas teofanías, que eso es una teología humana, donde dicen que de pronto era el ángel de Jehová. Pero nadie puede asegurarlo, ni hay una evidencia ni una prueba para decir que así era. Entonces, el que no lo ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará, que es obedecer. Está hablando la palabra de Cristo. Y Cristo dice que la palabra que Él dijo no es de Él, sino del Padre Celestial que lo envió. Entonces, ahora sí encontramos la razón por qué en Mateo 7:21, Cristo dijo muy claro, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y viene la pregunta, ¿dónde encontramos la voluntad del Padre Celestial? En el el Antiguo Antiguo. Testamento, en lo que las denominaciones dijeron que fue abolido y que se había dado un Nuevo Testamento. Y ya vimos la profecía, que Roma fue quien cambió la palabra verdadera de Dios e instituyó un nuevo libro. Pero después, ¿qué hicieron? Unieron los dos libros. ¿Y sabe qué es lo más espectacular? Que cuando usted analiza el Nuevo Testamento, si usted conoce el Antiguo Testamento, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que también está la verdad del Eterno ahí. Es la prueba viviente de que lo que se dijo en el Antiguo Testamento es realidad y se cumplió. ¿Ya? Entonces, porque alguien me decía, pastor, entonces tenemos que descartarlo. No, señor. Si usted conoce la verdad del Antiguo Testamento, usted va a saber definir en el Nuevo qué es verdad y qué es mentira. Porque Roma le metió la mano a las Sagradas Escrituras para desviar el pueblo de la verdad del Eterno a su propia verdad cuando se conformó como iglesia. ¿Es delicado o no es delicado? Sí, claro. Me decía alguien que me voy a reservar el nombre, pastor, y yo todo el tiempo predico sobre el Nuevo Testamento. Y cuando entendí lo que son las parábolas, no sé qué hacer,
¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a escuchar mensajes de alguien que dijo, oh, es que un ángel vino y me habló. Es que Dios me dijo. Es que Dios no sé qué. Es que el Espíritu Santo. Y con respeto lo digo, plasmaron libros que cuando usted los lee son espectaculares, no lo podemos negar. Llevan a la espiritualidad, pero no es la correcta. Porque nadie puede salirse de la palabra del Dios vivo y Dios real, del Dios de Israel. Nadie puede opinar, ni yo tengo la autorización de opinar sobre su palabra. Pero sí tengo que mostrarle lo que está escrito. ¿Quién puede refutarme a mí algo si está escrito? ¿Lo estamos leyendo o me lo estoy inventando? Claro, está escrito. Está escrito. Entonces, ahora viene algo más tremendo. Voy a borrar por acá. ¿Puedo? Sí. Listo. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. ¿Listo? Mateo capítulo 5, sí, 2 libros hacia atrás, más para atrás. Si alguien me la ayuda, por favor, a buscar allá el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17 al 20. ¿Listo? Vamos buscando. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 17 al 20. Esto es tremendo, esto es fuerte. Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20. Vamos a comprobar si Cristo cambió la palabra del Eterno o no la cambió. ¿Listo? Sí. Vamos en inglés. Léanselo de una vez del 17 al 20. Es otro versículo, por favor. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one little will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means into the kingdom of heaven. Perfecto. Les ponemos en español, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos despacito. Entonces, ¿está hablando quién? Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Yo no he venido a abrogar. ¿Qué es abrogar? ¿A quitar? Quitar, cancelar o anular. Amén. La mía dice abolir. Ni a restituir. Abrogar, abolir es lo mismo, ¿no? Sí. Dice abrogar o abolir. Léame su versión, por favor, hermano. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Exacto, que es quitar o suprimir o reemplazar. Y ya sabemos que la palabra ley está mal traducida y es Torah. En el paleo es con U, es Torah. ¿Listo? Entonces está hablando Cristo y dice que no vino a abolir, a quitar, o a reemplazar, o a cambiar. ¿Sí? Dice la ley y es la Torah, que es la palabra del Dios vivo, del Dios eterno. Él no vino a quitar la palabra, ni a modificarla. Por eso usted no encuentra un solo escrito de Cristo en la faz de la tierra. No hay una sola carta y es algo muy extraño. Todo el mundo habla de Cristo, pero nadie, ni las entidades religiosas muestran algo que digan, mire, Cristo escribió esto. Con su puño y letra. Mientras que los mandamientos que le dieron a Moisés, aun cuando Moisés los quebrantó, fueron escritos con puño y letra del Eterno. Entonces, ¿cuál es la palabra verdadera? La que los hombres crearon, modificaron, impostaron, o la que Dios mismo le dejó al ser humano. Entonces él mismo dice, no he venido, no penséis que he venido a abrogar la Torah o los profetas. ¿Por qué los profetas? ¿Por qué los profetas? ¿Ya iba a preguntar eso?
¿Por qué los profetas? Porque en la antigüedad usted encuentra dos clases de profetas, dos clases. Y usted va a encontrar, cuando usted lea el estudie el Antiguo Testamento, usted va a encontrar porciones donde, llamémoslo Dios, bueno, así lo tenemos en la Biblia, Dios con D mayúscula, o en las versiones latinas dice Jehová, pero sabemos que es Yahweh en el idioma hebreo moderno, o Yahuwah antiguamente, que en vez de Jehová decía era Yahuwah. Entonces, dos clases de profetas. Uno, cuando el Eterno dice mi profeta, Él siempre dice mi profeta. Lo habla a título personal de él, es mi. Pero cuando son los falsos profetas, en la antigüedad dice sus. Amén. Cuando está la terminología sus, son profetas falsos. Cuando dice mi profeta, ¿sí? Y él no vino a contradecir la palabra de ninguno de su profeta, de ninguno de ellos. Todos los profetas de él hablaron a nombre de él lo que él les ordenó decir. Y los profetas de los hombres, por eso dice sus profetas, no son de él, alteraron la palabra, alteraron la Torá con sus opiniones personales, y eso llevó a que el pueblo se perdiera y se condenara. Por eso la dispersión, por eso fueron esclavos y esparcidos por el mundo entero. Y hoy en día hay muchos hombres, pero muchísimos, no es uno ni dos para decirles que es fulano de tal, muchísimos que utilizan hasta las redes sociales, donde todo el tiempo están diciendo, el Espíritu Santo me dice, el Espíritu, no, perdón, no dicen Espíritu Santo, ojo con eso, para que ustedes lo aprendan a captar. Los falsos dicen el Espíritu. Ojo con eso, el Espíritu, dicen los falsos. Me dice, el Espíritu me habló, el Espíritu me mandó, y de ahí no salen. Hay algunos que se atreven a meterle la terminología santo, pero todo el tiempo ustedes escuchan mencionando que el Espíritu les habla, les dice, pero nunca los ve ustedes enseñando la palabra. Nunca los ve enseñando la palabra. Los ve hablando, y eso es por esas redes sociales a medianoche, usted no se imagina. Yo que tengo la página de la iglesia, se me va por mirar el TikTok y eso es increíble. Hombres, mujeres de diferentes años de edad, ya no hayan qué hacer y le dicen a la gente, gracias por tu corazoncito, gracias por tu manzana, gracias por no sé qué. Porque la gente les pone una manzanita y indica dinero. Ellos ganan mucho dinero y ahora cogieron esto por profesión. Claro. Okay. Era un muchachito, ¿no? Te conté, ¿no, Marín? Lo vi tan jovencito y no de mérito la edad. Pero para ser ministro del Evangelio se necesitan años, trayectoria, haber pasado por el horno de fuego, por el foso de los leones, haber procesado en su vida en todas sus áreas para tener la autoridad y sobre todo tener el conocimiento de la palabra. Si no se tiene el conocimiento de la palabra, no es coger una Biblia y pararse frente a una pantalla a hablar lo que a mí se me ocurra. Y le dije al jovencito, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando vio la pregunta y hizo así en la cámara, se nota que le llamó la atención mi pregunta. Le dije, ¿cómo se llama su iglesia? ¿Me puede mencionar cuál es el nombre de su pastor? ¿Sabe cuál fue la respuesta? ¡Pum! Bloqueado. Ah. Claro, no. Bloqueado. Dios puede hablar por cualquier persona. Sí. Pero la Biblia muestra que los hombres que él utilizó, él les enseñó su palabra. Amén. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que no penséis que he venido, dice, a quitar la ley o los profetas. Exacto. Hablando de esos profetas, como preguntaba Los la hermana, verdaderos. está hablando de aquellos que de verdad llevaban la palabra, la de él. Exacto, es que si usted analiza los profetas del Antiguo Y sus Testamento, profetas son los contrarios. ellos, todos los profetas, recibieron un mensaje y lo transmitieron. No vinieron a decir palabras raras ni extrañas. Amén. ¿Ya? Lo transmitieron en ahora la Torá. todo el mundo quiere hablar cosas extrañas y se excusan con que son lenguas angelicales y ni siquiera ellos mismos saben que están hablando. Y si se atreven a traducir ellos mismos, está Pablo estipulando que debe haber uno que traduzca Amén. para que no haya un engaño. Que interprete más bien.
Es lo mismo, traducir e interpretar es lo mismo. Ok. ¿Ya? Igual. Volvamos a la palabra. Estamos en Mateo 5, verso 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso indica obediencia. Él vino a obedecer ¿qué? La palabra de Dios, que es la Torá. Es increíble. Verso 18, leámelo en español. Porque de de- cierto, perdón, porque de- de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense lo que dice, de cierto os digo, y está hablando Cristo. Y dice, de cierto os digo, que todo lo que dijo tiene que pasar. todo tiene que cumplirse hasta que pasen el cielo Y la tierra. y la tierra. Ahora viene la pregunta. ¿El cielo ya pasó? No. ¿O tenemos cielo? Amén. ¿La tierra ya se desapareció? No. ¿O hay tierra? Entonces su palabra todavía se sigue cumpliendo. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué dice en el Antiguo Testamento? Es espectacular. Muchas de las cosas que Dios estableció dice que son de estatuto perpetuo, Para toda la que es eternidad. para siempre. Nunca tendrá fin. Amén, amén. Es increíble. Pero los hombres modificamos todo con las nuevas enseñanzas que otros hombres nos enseñaron. Ya. Por eso es que usted encuentra denominaciones donde les prohíben X, Y o Z cosa, y resulta que la palabra no prohíbe, pero resulta que a la esposa, por decir algo, vamos con el tema de las mujeres, a la esposa del fundador de la denominación no le gustaba tal cosa, entonces prohibió eso y toda la denominación lo prohibió. Y si desobedecen, las tratan de hijas del diablo. ¿Y a quién están desobedeciendo? ¿A la palabra A la palabra. o a la esposa del fundador de la denominación? Todo eso toca analizarlo. En pocas palabras, ¿qué es pecado? Lo que el líder de una denominación o una iglesia venga a decirme que estoy en pecado, o lo que Dios estableció que es pecado. Lo que Dios estableció. Es lo que Dios estableció que es pecado, no que lo que el hombre me venga a mí a imponer en su sistema y pensamiento religioso de su denominación o su iglesia. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra del Eterno. Amén. Entonces implementan normas humanas y resulta que Cristo mismo dice que la Torá, la palabra del Eterno, no ha pasado y nunca dejará de cumplirse. Y viene algo del diablo. Vamos al verso 19. De manera que cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora le pregunto, vamos a seguir analizando. ¿Cristo abolió algún mandamiento? Nunca, ¿Cristo quebrantó un solo mandamiento? nunca. Nunca. Los cumplió. Por eso el Padre lo pudo resucitar de la cruz del Calvario. Porque él hubiera abolido uno solo, hubiera pecado. Entonces, algunos se van a salir por el tema que, es que ahora vivimos en el periodo de la gracia. Que vamos a ser salvos por gracia. ¿Y saben qué es gracia? ¿Saben qué es gracia? Gracia es hallar gracia ante los ojos del Padre Celestial. Si amamos a Cristo verdaderamente y cumplimos su palabra, y Cristo dice que Él es el Padre Celestial, dice que Él nos va a amar también y vendrán y harán morada con nosotros. Por eso Pablo decía por allá que somos templo del Espíritu, del Ruaj, del Eterno. Porque su palabra, si su palabra mora en mí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tiene que haber Muestro la esencia de la palabra en mi vida, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en mi manera de conducirme, y voy a ser bendecido. Llegan las añadiduras por obediencia, son las consecuencias a obedecer la palabra de Dios, y es donde vemos el amor del Padre en nosotros. Amén. Entonces
Entonces, si alguien, por eso le digo a las personas cuando les pregunto, ¿usted está recibiendo las añadiduras o no? Porque si usted no recibe las añadiduras y le toca de lucha en lucha para poder conseguir hasta el pan de cada día, usted no está en la palabra del Eterno, usted está en una teología humana. ¿Delicado o no es delicado? Muy delicado. Pero también el enemigo también da bendiciones. Sí, pero no hay salvación. No hay salvación. Y viene la otra, no hay salud. Porque conozco personas multimillonarias que Dios me ha permitido reunirme con gente multimillonaria que no saben ni lo que tienen ya o cuánto tienen. Y son más enfermos que cualquiera. Dependen de una tracalada de pastillas y estoy hablando de hasta 15, 20 pastillas diarias para poder vivir. Y el día que dejen de tomarse una pastilla, ese día se mueren. Porque son las consecuencias de la bendición del mal. Satanás te bendice también por desobedecer la palabra. ¿Sí? A algunos, no a todos, porque hay algunos que sí le desobedecen y los tienen hasta en la calle aguantando hambre y vueltos nada. Pero él se las cobra. Mientras que el Dios verdadero no le cobra a usted nada, sino simplemente Él quiere que usted sea feliz y dichoso. Como decía Juan, amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. Pero así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera el alma? En conocimiento de la palabra de Dios, no de teologías humanas. ¿Está ahí o no está ahí? ¿O me lo estoy inventando? Más claro. Amén. Listo, verso 20. 20, rapidito, por favor, en español. Porque os digo que si vosotros, vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, fíjese, no se va a entrar al reino de los cielos. ¿Quiere ser salvo por gracia? ¿Cuál gracia? ¿La de las teologías o la gracia de Cristo? Porque la gracia de Cristo enseña que si yo hallo gracia ante los ojos del Padre, voy a entrar a la salvación y voy a ser bendecido allá y aquí. Y no como la gracia que dijeron que es que yo puedo pecar y como tengo un abogado que se llama Jesucristo, entonces yo me arrepiento y sigo siendo salvo. Salvo siempre salvo. O como alguno me dijo, no, yo puedo vivir en pecado. Sí, yo puedo andar tomándome mis whiskies, emborrachándome, haciendo cosas indebidas. Y cuando yo muera, la Biblia dice, así me han dicho, la Biblia dice, sórdida es la muerte, ya perdió, entonces yo ya fui salvo porque ya creí en Cristo. Así. ¿Y dónde queda el texto donde dice se me fue? Ya la agarré. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde Imagínese quedará el impío. limpio? Imagínense. Es que si usted se aleja de la palabra de Dios, olvídese, no hay salvación. ¿Y qué prefiere? ¿Ser salvo para lo que viene? ¿O estar súper contento aquí con los problemas más tremendos que hay en la vida? Salvo para lo Porque hay personas que tienen unos problemas que usted ni se alcanza a imaginar. Y viven de tribulación en tribulación, de lucha en lucha. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Listo, volvemos al libro de Juan, verso 9. Capítulo 17, verso 9. Juan, capítulo 17. Verso 9 y 10. Voy a borrar acá. Libro de Juan, capítulo 17, verso 9 y 10. 9 y Vamos a 10. avanzar en esos dos de una vez. Verso 9 y 10. Vamos en inglés. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. And all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Vamos en español. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Uy, pare ahí, hermana, que esto es gravísimo. Está hablando Cristo. Y está diciendo, yo en primera persona ruego, sí, que esto es clamor o oración. Oración. Dice por ellos. Por ellos. No por el mundo. Entonces, ¿dónde queda esa teología errada de que Dios ama al pecador y aborrece su pecado? Si Cristo no clama ni por ellos. ¿Dónde quedan esos ministerios que estamos viendo hoy por las páginas sociales, sobre todo en Brasil?
que es donde más se está viendo, y aunque aquí en los Estados Unidos ya se está viendo, y en México se está viendo, donde hay pastores LGTB vestidos de mujer, ¿sí? Ya transformados, ya operados, y cantando, adorando y predicando. Que porque Cristo los ama. Si Él dice que Él ruega por los que el Padre le dio, no por el mundo. Amén. Ahí les dejo esa inquietud. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Miren lo que están leyendo, lo delicado. Dice, he sido glorificado en ellos. Entonces, los que están actuando erróneamente en los ministerios, ¿están glorificando a Cristo? No, porque están haciendo lo contrario. Lo que el Padre Celestial dijo, no lo hagan, como echarse varón con varón, mujer con mujer, y los afeminados, dijo, no heredan al reino de los cielos, dijo el Padre Celestial, y ellos están diciendo que entonces desechan al Padre, al Dios del Antiguo Testamento, porque así lo dicen. Es que el Dios del Antiguo Testamento ya lo desechamos porque nos enseñaron que eso fue abolido. Y queremos al del Nuevo Testamento, que es puritito amor. Puritito amor. Y miren lo que él dice, que él no contradice a su Padre. Él vino a afirmar y a cumplir y a hacer cumplir. Entonces, ¿dónde quedan esos ministerios de esas iglesias? Dijo Cristo, son ciegos, guías de ciegos, y juntos, dice juntos, se irán al mismo hoyo. Condenación. ¿Me lo invento o está escrito? Está escrito. Listo. Vamos al verso 11, ojo, porque aquí viene algo muy fuerte en este verso. Vamos en inglés, verso 11. Y ya no sé En inglés, en inglés. Now I am no longer in the world, the deeds are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. Listo, vamos en español ahora sí. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Pare un segundito. No se va a perder de ahí. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Listo? Y yo voy a Y está hablando, mire, y si usted mira el versículo y el capítulo, él todavía no había ascendido. Él todavía ni siquiera había sido crucificado. Pero él estaba diciendo que él no estaba ¿qué? En el mundo. Que él no estaba en el mundo. Hacia lo del mundo. ¿Y qué es el mundo? Que es otra cosa que toca aclarar. ¿Qué es el mundo? ¿Sabe qué dicen los diccionarios que es el mundo? ¿Sí? el mundo de nosotros. Exacto, el mundo es la tierra donde vivimos. Ese es el mundo. Esto tenemos que aclararlo porque no hace falta el hermanito que se crea tan súper espiritual, tan súper... ¿Sí? Que le dice a otro, es que usted es un mundano. Es que usted es mundana. Es que usted se viste como una mundana. Y resulta que el mundo es la tierra donde vivimos. Este es el mundo. Pero aunque Cristo estaba acá, dijo muy claro, ya no estoy en el mundo. Es como si él ya hubiera salido, pero su presencia estaba aquí. Y todavía no había sido la crucifixión, ni la ascensión, ni la resurrección. Entonces su sistema de pensamiento no le permitió juntarse con los del mundo. Ojo con lo que estoy diciendo. Y vamos a ver por qué me van a entender por qué. Porque él estaba hablando de los que el Padre le dio. ¿Es así o no es así? Entonces los que el Padre le dio, que caminan en la palabra del Padre, ya no son del mundo. Cuando la palabra del Eterno entra en su mente, en su corazón, y ya vive aquí, usted ya no pertenece a este lugar.
usted adquirió la ciudadanía del reino de los cielos. Amén. Mientras la palabra no more aquí, puede morar aquí, pero si no está aquí y aquí, usted no es ciudadano del reino de los cielos. Y Cristo lo dejó muy claro en Mateo 7:21 y lo vuelvo a repetir. No todo el que le diga a él, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Esto es bárbaro. Siga leyendo, hermana. Esto están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Ven lo que dice? Lo voy a leer. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros. A sus discípulos. Escuche, tiene que aprender esto. La palabra apóstol es distinta a discípulo. Tiene que aprender eso. Porque la gente cuando habla de los 12 dice los discípulos. Y resulta que la Biblia dice que eran en total 120. Lea ese libro de los Hechos. Discípulos. Pero eran 12 principales. A esos 12 principales los llamaron apóstol. Y apóstol, ¿sí?, es la palabra que indica en Roma. En latín indica, voy a escribirlo por acá, representante o embajador. ¿Qué es lo que sucede? Roma fue que se inventó la palabra embajadores de un reino. En otro reino los llamó apóstoles. Por eso Roma fue la que le puso nombre de apóstoles a los 12. Y Cristo nunca los llamó apóstoles. Los originales dice vosotros seréis mis discípulos. Ahí viene la diferencia tan delicada y tan grave. Por eso no pueden existir apóstoles en este tiempo. Porque es una palabra romana. Apóstoles es embajador. Por ejemplo, todas las naciones tienen su presidente. Y en cada nación distinta tienen embajadas. Donde está el embajador, que es el representante del presidente o de esa nación. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay muchas embajadas de todas las naciones. Y cada embajada tiene el cónsul y el embajador, que es el representante del gobierno que está aquí ante el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que los chistositos que se ponen títulos de apóstol no se dan cuenta ni saben lo que están haciendo. Es un representante romano. Cristo nombró fue discípulos. Los 12 príncipes, ¿o qué dice abajo? Principales. Principales. Sí. Es que yo escribo feito, pero son principales. Una olla, un palito. ¿Listo? Eran los 12 principales. Eran los 12 principales discípulos. Bueno, vamos. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, mas estos están en el mundo. Eran los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo. Y vuelve el mismo Nuevo Testamento a ratificar que existe el Padre y existe el Hijo. Y volvemos a preguntar, ¿qué pasa con las denominaciones que dicen que Cristo es el mismo Padre, que es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo? Cuando la palabra los contradice. Tremendo esto, ¿sí o no? Dice, a los que me has dado, fíjese que son contados. Dice, a los que me has dado. Cristo está clamando por los que el Padre les dio. Dice, guárdalos, ¿en qué? En tu nombre. Volvemos otra vez a la importancia de conocer su nombre. Porque Cristo dice, guárdalos en tu nombre. Y ahí sí, voy a parar un momentito y vamos a volver a recordarlo, porque ya se ha enseñado en varias ocasiones, y creo que en la primera parte de la importancia de su nombre lo vimos. Entonces, viene la pregunta, ¿cuál es el nombre correcto?
Porque la Biblia dice Jehová. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Y qué curioso, dice Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no lo mencionan, pero para nada, en ninguna parte. No es mencionado. Lo quitaron en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo quitaron. Y lo cambiaron por la palabra Dios con D mayúscula. Dios, aquí le pongo la D con D mayúscula. ¿Cierto? Y los que no saben leer correctamente, que se comen los signos de puntuación, las comas, punto y coma y punto seguido, van a encontrar porciones donde dice Jesucristo, Jesucristo, coma, Dios. Entonces, no saben que la coma indica separación del texto o la palabra. Entonces, como no leen correctamente, ¿cómo les quedó? Por eso es que muchos dicen que Jesucristo es Dios. Porque no saben leer correctamente. Nadie les ha enseñado lo que es gramática. Ni los famosos signos de puntuación, admiración o pregunta. Por eso no los puedes poner en cualquier parte, ni punto, ni coma, ni... Exacto. O sea, Y cuando muchos están leyendo que se comen los signos de puntuación o lo que se llama gramática, que tuvieron que haberlo visto en la escuela, en los grados pequeños, que es lo primero que nos enseñan, en español nos enseñaron español y gramática, nos enseñaron a leer, entonces resulta que cuando es pregunta, lo afirman. Pero entonces, ¿cómo agregaron? Porque en el original no había, ¿no? No había ni puntos, ni el coma, ni nada. Ni puntos, ni comas, ni versículos, ni números, ni nada. Eran historias. Sí. A través de los concilios, ahí le respondo su pregunta, a través de los concilios, le voy a dejar la tareita para que usted se investigue en qué concilio o en qué fecha, en qué año introdujeron a la Biblia los famosos versículos, ¿cierto? Porque la Biblia eran narraciones completas, no eran versículos. Los capítulos, investíguese eso. Y usted va a encontrar que ahí comienza el meollo del asunto. También. Entonces, si a una persona no se le enseña a leer correctamente, ¿qué va a pasar? Va a leer de corrido, ¿cierto? No va a respetar, voy a escribirlo aquí en verde. Pues sí, metí unos patas Mire, en mano. no va a respetar el punto, y hay punto seguido y punto final. Bueno, ya que entramos en gramática, Yo Un tal momentito. vez ahí en Yo. eso sí estoy muy mal, porque yo donde quiera le pongo puntito. no. y hay personas, mire, hay personas estudiadas, Nana, Y lo hacen. de escuela y de universidad, que se les olvida leer correctamente. Entonces, no importa si yo no pise una escuela, no es tarde para aprender. Y cuando usted aprende a leer correctamente, usted enriquece su dialecto, su lectura y su conocimiento. Si usted no lee correctamente, usted se va a dejar guiar de cualquiera que venga a decirle cualquier tontería. Entonces existe el punto, y este punto puede ser seguido, donde la frase para y sigue, ¿sí? O punto aparte, donde termina la frase y comienza otra. Existe la coma, donde hace una pequeña pausa para unir dos palabras. O existe el punto y coma, donde le permite parar y comenzar con otra. ¿Sí? Existe el signo de admiración, que le obliga a usted a leer como si estuviera impresionado. Como ¿Es en aguas, serio? aguas. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Sí? O existe el signo de pregunta. No, yo no sé nada de eso. Sí, ahí está aprendiendo, Nana. Ahí le estoy Por eso explicando y está poco a poco lo va dándole para que cogiendo. más o menos... O existe el signo de pregunta, que le obliga a usted a preguntar cuando está leyendo.
Por eso es que se han dado cuenta que a veces les digo, lea bien con los padres. ¿Listo? Sigamos. Entonces, dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, aquí obliga a estudiar dos cosas. Una, el nombre correcto, ¿cuál es? Amén. El nombre del Padre Celestial. Amén. Y nos obliga a mirar el tema del somos uno. ¿Qué es somos uno? Porque se siguen pegando las teologías que como él dijo somos uno, entonces es que Cristo es el mismo Padre Ya. y que Cristo es el mismo Hijo y Cristo es el mismo Espíritu Santo. Entonces, según esas teologías, Cristo sería el más grande mentiroso. Porque nunca nos dijo, yo soy el Padre, o yo vine como papá antiguamente, ahora algo como hijo y después me les voy a mostrar como Espíritu Santo. Hubiera pecado, sería un grande mentiroso. Pero él habla de su Padre y habla de él, pero habla de unidad. ¿Listo? Entonces vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 6 y les voy a mostrar algo aquí en el hebreo. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Ahí está hablando Sí. como ser uno en la misma, en el mismo sentir, ¿no? Sí. Vamos a la palabra, Deuteronomio 6, 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Si alguien 6:4, ayuda, por favor, correcto. por favor. 6:4. Si alguien ayuda ya a buscar Deuteronomio, por favor. Deuteronomy 6:4. Capítulo 6, verso 4, y aquí traigo la Biblia en hebreo para mostrarles algo muy distinto, cómo cambia el enfoque del hebreo a las traducciones de nuestros idiomas. Dice, oye Israel. Vamos en inglés primero, perdón. I'm gonna check. Vamos en inglés. 6, 4. Diga conmigo, Shema. Shema. Shama. Shema. Shama. Shema Shema viene Israel. escuche, viene de la palabra Shem. Shema. Escuchen acá al frente, miren acá al frente. Viene de la palabra Shem, Shem, que es nombre, y A, que dice que es único. ¿Ok? Por eso se llama el Shema de Israel. Viene la palabra Shem, que es nombre, y A de único. ¿Listo? ¿Qué dice en inglés? El verso 4 del capítulo 6 de Deuteronomio. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Amén. Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Léemelo en español como está escrito, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar esto. ¿Listo? Vamos a aclararlo bajo la luz de las escrituras. Miren lo que dice la Biblia en hebreo. Perdón, ¿me repites Deuteronomio qué? 6.4. Ese es el lema o el Shema, que viene de Shem, nombre, ya único. ¿Listo? Nombre único. Miren lo que dice, bueno, en la Reina Valera dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Está así o está así? Jehová. Amén. ¿Listo? Ahora la Biblia en hebreo, miren lo que dice. Dice, oye Israel. Israel. Bueno, voy a borrar por aquí para poder empezar a notar. Miren lo que dice la Biblia en hebreo. Dice, oye. Y una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Ok? Dice, oye, Israel. Israel. ¿Ok? Recuerdo que este es el lenguaje del hebreo actual. ¿Listo? Dice, aquí dice Yahweh, pero ya vamos a aclararlo. Ya está con las letras Yahweh, W-E-H. Ya sabemos que esto es incorrecto porque este es el idioma hebreo actual. Aquí lo voy a escribir, es el hebreo actual y está algo incorrecto. ¿Por qué? Porque esta W, vuelvo y lo repito, se la inventaron en el año de 1969, o sea, hace 56 años. ¿Listo? Entonces es incorrecto. Dice acá, nuestro Elohim, viene con la palabra Elohim. Escuche esto, y Elohim es plural. Plural indica varios. Y en el hebreo, Elohe indica
un Dios. ¿Ok? Pero es Elohim habla en plural, muestra que son varios. No se me van a asustar. Por eso el Salmo 82, vamos a leerlo, Salmo 82, verso 1. 82, verso 1, dice algo muy fuerte y delicado que muchos no lo Ahí sabían. mismo. No, Salmos nada, usted quédese ahí, escuche simplemente lo que vamos a seguir de ese verso. ¿Listo? Salmo 82, 1, vamos a buscarlo, me lo leen en inglés y luego en español. 82:1. Okay. Léamelo en inglés, por favor. God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. Listo, vamos en español. Dios está en la reunión de los dioses. Escuche, En está medio de diciendo, los dioses juzga. está diciendo que el Elohe, voy a escribirlo acá, Elohe, lo traduciríamos como Yahuwah o Dios. Este es el idioma de hebreo antiguo, y si es el nuevo, es Yahweh, Y-H-W-H, está en una reunión con los otros dioses, pero lo ponen en minúscula. ¿Ya? Entonces esto muestra que hay varios dioses, pero el Dios de Israel es el máximo. Amén. Y lo dice David, el rey David, no lo estoy diciendo yo. Ahí está escrito, Salmo 82:1. Es la que está en la reunión con los dioses y él la dirige, ¿cierto? Amén. Ahí dice que la dirige. Entonces, miren lo que dice en el Shema de Israel en la Biblia hebrea. Dice, Yahuwah, vuelvo y lo repito, hebreo antiguo, o dice Yahweh, hebreo moderno, dice unidad es. ¿Ve la palabra cómo cambia? Dice unidad, lo voy a escribir grande, unidad, no dice uno, es. Hay errores de traducción por los cuales nosotros estamos enseñando cosas incorrectas por no tener el idioma original. Una cosa es ser único, ¿cierto? Único, y en la Biblia dice uno, es, no dice único. Entonces, usted tiene que aprender a conocer los significados. Cuando dice único, cuando dice que es único, es que no hay más. Por eso usted encuentra en las teologías humanas, dicen que Dios es uno. No hay más. Y es invisible y que no lo vemos. Pero cuando usted entra en las Biblias originales o en la Biblia, usted encuentra que Él es unidad. Pero Él es el mayor. Uno es el mayor, pero está en unidad. ¿Qué es una unidad? Con todos. Exacto. Es como nosotros. En unidad. Somos una unidad, pero somos varios. Amén. ¿Sí? ¿Y en qué está la unidad? La unidad es que tienen un solo pensamiento, un solo sentir, que es la creencia, y un solo actuar. ¿Cuál es? La palabra del grande, del mayor, del anciano de días. Esa es la unidad y ese es el Shema de Israel, solamente que a nosotros nos lo tradujeron distinto. Nos dijeron en la traducción uno es y aquí dice unidad. Y si me voy a las Biblias originales, las antiguas, de la paleografía, sigue sosteniendo que son una unidad. Donde los Elohim se unieron, formaron su palabra en torno a la obediencia del anciano de días que dice el libro de Daniel, o en torno al que está sentado en el trono que habla el libro de Apocalipsis 4 y 5, que es el Padre Celestial. En las palabras de Yahweh, ¿cómo dice? Unidades. Unidad. Dice Unidades. es unidad. Ok. Y vuelvo y lo leo. Yahuwah Dice es muy claro. unidad. Yahweh, unidad es. Viene del hebreo Shema. Israel, Yahweh o Yahuwah, Eloheinu. Yahweh, Echad. ¿Y sabe que viene la palabra? Espera si puedo borrar por acá. Viene la palabra Eloheinu.
Eloheinu. ¿Sabe qué traduce? Eloheinu. ¿Sabe qué traduce? Por eso hay que conocer el Shema de Israel. Nuestro Dios. Eloheinu. No, déjeme un segundito. Hay que conocer el Shema de Israel. Aprender el Shema de Israel y aprender el hebreo, porque la palabra Eloheinu, ¿cierto? Viene de Elohe, Ajá. viene de nuestro Dios que es Yahuwah, viene de la palabra Inu, que es encargado. O sea, nuestro Dios, que es Yahuwah, el nombre antiguo, o Yahweh, el nombre moderno, es el Dios encargado de nosotros. Usted está leyendo Salmo 82.1 en hebreo. No, lo leímos acá en español. Déjeme, lo voy a buscar acá en hebreo. ¿Sí me entendieron lo que es el Ejad? El Eloheinu. Ahorita está en Deuteronomio Estamos en 6:4. Deuteronomio 6.4, que es el Shema. Ok. Entonces, cambia de lo que nos tradujeron a nosotros a la Biblia en hebreo. Ok. Nos dice que nuestro Dios, aquí se lo voy a volver a leer, dice, oye Israel, Yahweh o Yahuwah, nuestro Elohim, ¿sí? Yahweh unidad es, viene del hebreo Shema y Israel, de Yahweh Eloheinu, y Eloheinu traduce encargado de nosotros. Entonces es el Dios Yahweh de nosotros. Ejad, viene la palabra Ejad, que es uno. Amén. Ejad, que es uno. O sea, hay uno de los dioses, que es el grande, el que los lidera, que está encargado de nosotros. Por eso es nuestro Dios, Amén. a quien Cristo llamó nuestro Padre Celestial, el anciano de días. ¿Cambia? Ahora sí le voy a buscar el Salmo 82 como tiene en la Biblia en hebreo. ¿Listo? Déjenme un segundito. Salmos. Vamos a la página 673. 673. No, es aquí en la Biblia de hebreo. Salmo 82. ¿Qué página? No, usted no la tiene. Ahí no la tengo. Es la Biblia en hebreo. You do have it, but it's not that. Miren lo que dice. Dice, Elohim está en la reunión. Esto está espectacular. Gracias por pedirme que lo leyera. ¿Puedo borrar? Sí. Listo. Entonces vamos a lo siguiente. Es espectacular esto. Entonces dice aquí muy claro. Voy a escribirlo en verde. A ver. Dice, 82 dice, Elohim. ¿Listo? Que viene de varios dioses. Voy a ponerlo en minúscula. Está en la reunión. Ahora dice él en mayúscula y con signos de admiración. Acuérdense que en Éxodo 3:14, cuando Moisés estaba hablando con él, diles que él te envía, el gran yo soy. ¿Sí? Entonces viene la palabra él. Cuando usted encuentre en las Biblias en hebreo la palabra e y l en mayúscula, se la está refiriendo al máximo, al eterno, al Shaddai, al anciano de días, al Padre celestial, o al mero mero, diríamos en español, Dios. Dice, en medio de los Elohim, dioses, juzga. Aquí se lo voy a mostrar a la pantalla para que vean que es verdad. No sé si alcancé a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dedo? Acá, mire. Okay. Elohim está en la reunión, él, en medio de los dioses, de los Elohim, o dioses, juzga. ¿Listo? La otra pantalla. Perdón que me pierdo ya un momentito. Mírenlo acá. Ahí está muy claro lo que muestra el hebreo. Entonces, por eso, si nosotros seguimos leyendo simplemente las copias que nos dieron a nosotros de la Biblia con errores de traducción, vamos a seguir predicando y enseñando cosas que no son correctas. Por eso la vida de muchos vive en tribulación, en angustia y en problemas y hasta en enfermedades tremendas. Y usted ve que la mayoría de las iglesias, tanto católicas como protestantes o cristianas, viven llenas de enfermos, de necesitados, de divorciados,
de problemas, hijos así, hijos asá. ¿Por qué? Porque no se está predicando ni enseñando la palabra de Dios. ¿Fuerte o no fuerte? ¿Fuerte o no fuerte? Fuerte. Y hasta ahora vamos 3 versículos de la tercera parte. Son las 5 y van a ser las 5:15. ¿Me permiten otro versículo o paramos aquí y seguimos el próximo miércoles? No, dale. ¿Qué dicen? Hasta donde le dejen. Bueno, vamos a hacer otro versículo. ¿Listo? Porque la Entonces, otra está volvamos otra vez al libro de San Juan, capítulo 17. San Juan. 17. Capítulo 17 de San Juan. Estábamos ahorita. Sí, en el que estamos estudiando. Por eso es necesario que consigamos las Biblias con el lenguaje original de Cristo, que él no hablaba español, ni argentino, ni colombiano, ni francés, ni inglés. Él hablaba hebreo, y sobre todo el hebreo antiguo, no el moderno. Enséñales, diles ahí cuál es la Biblia que pueden buscar. Está esta Biblia, ya le había mostrado, las escrituras de Yahweh trae el hebreo moderno. ¿Ya? Pero está la Biblia que se llama la Biblia de Etiopía, que trae el lenguaje antiguo de las lenguas muertas, que es lo que debemos estudiar, para salir de tanta mentira que nos metió Roma. ¿Listo? Verso 12. No he terminado, perdón que les dije, ¿cierto? Entonces dice, para que sean uno, así como nosotros. Es lo que dice el final del verso. Pero ahora viene el tema del nombre, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de él? Ya vimos que tenemos que, escuche, de acuerdo con lo que leímos, tenemos que vivir en unidad, ¿cierto? ¿Cuál unidad? Unidad de pensamiento, de sentimiento y de actuar. Eso es lo que debemos vivir. Pero ¿cómo se encuentra la iglesia hoy en día? Dividida. Separadas. Y Cristo lo advirtió, que Satanás iba a dividir. Cristo lo advirtió, lo estuvo acá. Y que como iba a dividir, ya no iba a reinar Cristo, sino reinaba él, Satanás. Y es lo que está haciendo. Por eso se crearon todas las denominaciones que existen. Y por eso existen, perdón lo digo con respeto, por eso existen tantos libros de tantos escritores famosos sobre la tierra. Y la gente prefiere estudiar lo de los libros que no la palabra. Y yo respeto. No le estoy lanzando piedra a nadie porque hay personas que, gracias a Dios, como dice mi esposa, encontraron la verdad o están encontrando la verdad porque Dios se la reveló a otras personas y escribieron libros. ¿Cierto? Pero nosotros hemos recibido revelación por medio de su palabra y escudriñarla. Entonces, hay que pararnos en la palabra de Dios. Solamente que si a usted le es fácil ya un libro donde estén hablando la verdad, por eso a mí me encanta cuando me encuentro con el hermano Eduardo y la hermana Yulisa, que ellos están haciendo unos estudios y me encanta cuando dicen, eso está aquí todo. Ya alguien más, Dios se lo había mostrado. Entonces no somos los únicos en el mundo que estamos hablando la verdad. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema con el nombre? Entonces volvemos a repetirlo. Entonces, ¿será Jehová? ¿Será Jehová? En la primera parte que dimos de la importancia del nombre, ya aclaramos sobre el tema de Jesucristo, ¿cierto? Entonces no lo voy a repetir. ¿Será Jehová? ¿Será Yahweh? ¿Será Yahuwah, como se está hablando ahora, por medio de la paleografía? ¿Cuál es el nombre de él? Porque la Biblia dice Jehová, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no dice así? Sí. Jehová? Entonces vámonos ahora sí al libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15, Éxodo. cuando Moisés se lo encontró. Porque viene, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. ¿Éxodo qué? Capítulo Exodus 3, 3, 15, verso 14 y 15. Y damos esta explicación y terminamos por el día de hoy. ¿Tres qué, Carlos? 3, 14 y 15. Les voy a contar el contexto mientras lo buscan. Fue en la época que Moisés había asesinado a un egipcio y estaba huyendo por allá, y había conseguido suegro, ya tenía mujer, pero andaba solito, lejos de su casa, cuidando las ovejas de su suegro. Y dice que un día iba en medio del desierto y vio un arbolito o un chaparro, aquí los llaman chaparritos, a los arbolillos que se prendió en fuego,
pero no se consumía. Eso le causó curiosidad y se acercó a mirar qué era eso tan raro. ¿Sí? Aquí en el desierto a veces vemos que se prende fuego también por el sol, ¿cierto? Pero ese chaparrito permanecía de color verde. Y resulta que se acercó y escuchó una voz que le dijo: oh Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Cierto? Escuchó esa voz y él se asustó. Y la voz le siguió hablando. Capítulo 3, verso 14. Entonces resulta que en medio de la conversación, la voz que le habló le dijo que fuera el pueblo de Israel y les dijera, porque eran esclavos en Egipto, que iban a ser libres. Y a él se le ocurrió una pregunta espectacular. Y eso es lo que deberían hacer los profetas de hoy en día. Preguntarle a esa voz que dicen que les habla, o viene del diablo o viene de Dios. Pues ahí está el detalle. Porque ahí está el detalle. Todo el mundo se acostumbró a que si una voz le habla es de Dios. Y están los espíritus de adivinación, de brujería y hechicería dentro de las iglesias cristianas modernas. Y eso es tremendo. Hay brujas en los altares. Y hay brujos y hay medios y hay oráculos dentro de los altares hoy en día. Entonces resulta que él le dijo: bueno, y si yo voy al pueblo, pues dime tu nombre para decirles quién me envía. Porque si usted no se ha dado cuenta, está la historia del Génesis y ahí no aparece su nombre. Está la historia de Abraham y no aparece su nombre. Está la historia de Isaac y no aparece su nombre. Está la historia de Jacob y no aparece su nombre. Hasta que llega Moisés, se conoce el nombre de él. La Torá, escuche esto, la Torá lo menciona 7,000 veces. Por eso el pueblo de Israel y el pueblo judío no cambia a su Dios. Porque en el libro de enseñanza de ellos está su nombre y sabe a quién se dirige y a quién obedece. Amén. En nuestras Biblias, hasta la Reina Valera, ojo, porque esto no lo van a encontrar en versiones modernas, una que otra, porque le quitaron el nombre del Eterno a las nuevas generaciones para que no conocieran quién es el verdadero Dios. Entonces, cuando a usted le mencionan Jesús o Jesucristo, ¿a dónde acude usted? Al Nuevo Testamento. A la Biblia. De la Nueva Valera. No, a cualquier Biblia. Usted le hablan de Jesús, ¿dónde lo va a encontrar? En la Biblia. Pues en la Biblia Si a usted le hablan de Jehová, ¿a dónde va a acudir? también. Al Antiguo Testamento. Pero si a usted le hablan de Yahweh, hebreo actual, o le hablan de Yahweh, ahí va, ponle cuidado. Si a usted le hablan de Yahweh, usted se va a la Torá moderna, a la que encuentra y venden por ahí, ¿sí o no? Pero si usted le empiezan a hablar de Yahuwah, usted se va a ir a la Biblia que menciona la paleografía, que es la Biblia de Etiopía. O sea que es la más anciana. La más antigua, la más completa y la más cercana a la realidad. ¿Ve cómo va cambiando todo de acuerdo al nombre? Entonces, me dicen si puedo borrar acá. Bueno, la Torá lo menciona 7,000 veces. Las Biblias lo mencionan. Las Biblias lo mencionan una sola vez. Imagínense eso. ¿Y dónde? De una sola vez. En las Biblias lo mencionan una sola vez su nombre. Y lo quitaron 6,999 veces. Entonces, ¿quién iba a conocer el nombre de él? Porque si a nosotros no nos hubieran ocultado el nombre de él, todos caminaríamos en la Torá. Todos caminaríamos en la Torá. Pero como no lo ocultaron y nos enseñaron otros nombres, entonces creemos en otros nombres y no en la Torá. ¿Listo? ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Listo. Entonces, la palabra de Dios dice en Éxodo 3:14, ¿qué dice? Vamos en inglés. 3:14. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Léelo de una vez en el 15. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Vamos en español. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a
Yo soy. Lea el 15 y una vez. Yo soy. El 15. Sí. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vosotros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Bueno, ¿alguien tiene la Reina Valera? Amén. Yo tengo, ¿Qué versión es la suya? yo tengo esta, pero no, es de 1995. Oh, es la última versión, para que vea que ya la cambiaron 2 veces. ¿Sí? La Reina Valera ya está actualizada 2 veces. Ponle cuál lo que dice acá. Y respondió, dice, Dios a Moisés, en mayúscula dice, yo soy el que soy. Escuche eso, pero hay que saber leer correctamente. Dice, yo soy él. ¿Qué soy? Y hay error de traducción. Cuando dice yo soy él, recuerdan que les mencioné en el Salmo 82 que dice que es él en mayúscula, Sí, aquí. que es el máximo. El anciano de día. Yo, el máximo. yo soy el máximo, el que soy. Es lo que quiere decir. Lo único lo que dice. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Y la gente dice que yo soy. Pero ¿quién es yo soy? Él. El Shaddai, el máximo. Él. Oye, como aquí tiene, dice YHWH. Ya voy para allá, no se me adelante. Ya está copiándose la hermana Yulisa y el hermano Eduardo. Miren lo que dice, verso 15, Reina Valera, dice, esta es la de 1960. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Y enseguida de la palabra Jehová, escuche esto, enseguida de la palabra Jehová, en las Biblias antiguas se encuentra un número 1 chiquitito o un número 4 pequeñito. Que la gente, por no leer correctamente, lo pasa por encima. Entonces, por eso dicen que Jehová es el nombre del Eterno. El número 1 pequeñito o el número 4 trae una concordancia en la parte de abajo o al lado de las Biblias y dice que el nombre de Jehová es una representación del nombre divino. ¿Ya? Escuche esto, voy a borrar acá. Dice, Jehová es una representación, esto ya no me escribe, es una representación del nombre divino. No es el nombre divino, es una representación. Y el 1 y el 4 dice muy claro, en la concordancia dice que el nombre de Jehová representa el nombre divino Yahweh. Está hablando en hebreo moderno, que es este, ¿ya? Yahweh dice que aquí se relaciona con el verbo hayat, el verbo hayat, que es del verbo ser. ¿Sí? Por eso en Juan, el libro de San Juan, encuentra la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque habla de los Elohim, no del Elohe. ¿Ya? Entonces, aquí lo mostramos otra vez en las cámaras rapidito. Mire el número 1 aquí enseguida de Jehová. ¿Sí lo ve? Y acá abajo está la concordancia donde trae la explicación. ¿Ya? Ahí dice Yahweh. Aquí lo vamos a mostrar en esta. A ver si alcanzo. Oh my God. ¿Dónde está mi dedillo? Ahí está, mira. Número 1 y la concordancia en la parte de abajo. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos a mirarlo en el hebreo, que es lo espectacular. Dice acá, dice, además dijo Elohim. Mire que habla de Elohim, o sea, varios. Elohim, los dioses. A Moshe,
así dirás a los Benei o hijos de Israel. Dice aquí en el lenguaje moderno, Yahweh, y en el lenguaje antiguo dice Yahuwah. Viene del verbo hayat, ser o existencia, que es el que existe. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá. El que existe. El que existe, Hayá tiene H, amor, no de. hayat, Hayá tiene H. perdón, sí, es H. El que existe, o el que tiene existencia, dice el Elohei, ¿sí? Ya no habla de Elohim, primero dice de los Elohim, le habló el Elohei. De Abraham, o sea, el Dios de Abraham, Elohei de Yisnat y Elohei de Jacob, de Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi Shem, el Olam, o sea, mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Entonces, venimos a lo siguiente, ojo con esto, permítanme, voy a borrar acá. Entonces, Jehová queda descartado como el nombre, y la misma Reina Valera lo menciona que es una representación. Queda descartado porque está escrito, no porque me lo invente. Jehová. Yahweh es el nombre moderno, hebreo actual. Muchos lo están pronunciando en este momento y el pueblo judío actual dice Yahweh, ¿cierto? Pero el verdadero es en la época de Moisés, ¿sí? Perdona, aquí lo voy a decir. En la época cuando Moisés habló con él, no existían las vocales en la faz de la tierra. Cuando Moisés habló con él, existían solo consonantes y era la Yud. Perdón un segundo. Era la Yud, la Hei y la Hei. YHH. ¿Sí? YHH. Entonces, algunos dicen que no se debe pronunciar el nombre en hebreo actual, que es la YHWH. ¿Por qué? Porque es el moderno. Porque hace 56 años, en 1969, crearon la W. Porque es de la palabra Bad, no W. Bad. Por eso usted encuentra en las Biblias católicas que le dicen Yahvé. Le dicen Yahvé. Con H acá, perdón. Le dicen Yahvé. Le dicen en los católicos. Y resulta que si le quita la E y la A, queda sobrando el Bad. Que esto es una explicación que dan solamente los del pueblo de Israel. Entonces, si al hebreo moderno de Yahweh usted le quita la W, ¿cómo queda? Que fue puesta en el 90. Queda, aquí ¿cómo queda? Ya. Queda igual al idioma de la época de Moisés sin vocales, YHH, que es el nombre impronunciable. Solamente los del Medio Oriente pueden pronunciarlo porque están aprendidos a hablar en consonantes. Para nosotros no. Y gracias a Dios, termino acá diciendo esto, gracias a Dios por la lingüística. La lingüística y la paleografía. La lingüística porque nos permite pronunciar en nuestros idiomas propios, aunque nos equivoquemos en pronunciación porque no lo sabemos correctamente, ¿sí? Y gracias a Dios porque 100 años después de Moisés, los fenicios introdujeron las vocales, donde se crearon los idiomas modernos, porque podemos pronunciarlo
hebreo actual o hebreo antiguo, pero tenemos la esencia de adorar al Padre Celestial, al Anciano de Días. Y la Biblia dice en Apocalipsis, muy claro, dice muy claro, que muchos de toda tribu, lengua y nación estaremos adorando al que está sentado en el trono, gracias al testimonio del Mashiach, del Mesías, al quien llamaron Cristo. Cuando su nombre también cambia, pero no lo vamos a decir hoy. Amén. Vamos a ponernos en pie un momentito, vamos a terminar, que se alargó hoy más del tiempo. Acuérdense que terminamos en el verso 11, 9, 8, 9, 10, alcanzamos a leer 4 versículos y estudiamos. Vamos a ponernos en oración un momento. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias por las personas que pudieron venir, las que no vinieron. Bendice su entrada, bendice su salida. Bendice a aquellos hermanos que están por las redes sociales, Señor, que ahora están estudiando con nosotros en las naciones, Padre. Para muchos es fuerte lo que escuchan, pero ahí están las pruebas en tu propia palabra, Señor. Todo está en la Biblia, está codificado y solamente necesitamos el permiso y la autorización para que tu palabra sea revelada para estos tiempos. Tú lo prometiste allá en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 30, que en los últimos tiempos tú harías un nuevo pacto y sería escribir tu palabra en nuestros corazones. Guíanos a tu verdad siempre a través del Cordero de Dios, como Él mismo lo estableció. Dijo que cuando conociéramos la verdad, su verdad nos hará libres. Bendice la entrada, bendice la salida, bendice las alacenas, bendice sus trabajos, bendice su economía, bendice su salud, bendice sus hogares, bendice sus alimentos, bendice a sus hijos, bendice todo en la vida de ellos, Padre bendito. Y te lo pido en el nombre que es sobre todo el nombre. Lo conocimos como Cristo, en el hebreo actual Yahshua, y en el hebreo antiguo Yahusha, el Hijo de Dios viviente. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Bendice este tiempo, esta hora de aquí en adelante, y permítenos volver a reunirnos, Señor. Y si mañana, más tarde, nuestros ojos no pudieran ser abiertos, permítenos estar en tu presencia, adorándote y glorificándote por la eternidad. Gracias, mis amados. Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Amén, amén, amén.